compañeros, en este momento voy a exponer mi exposición sobre cómo se siembra en mi comunidad de Santa Lucía. Empezamos, les voy a decir variedades de maíz. Maíz Ulpi, maíz de oro, maíz de ovina, maíz saxa, maíz canca, maíz parcay, maíz culi. Ya, cuando empiezan a trabajar, toman su chichita y se tincan así. Y dicen, así dicen. Entonces, cuando empiezan a trabajar y pichando su cosquita y tomando su alcoholcito. Sobre variedades de maíz. Este maíz se llama maíz saxa. Sirve para cancha, también mote. También se llama saxa. Este maíz se llama maíz morado. Sirve para chicha. Este maíz se llama paracay. Sirve para mote, harina, torta, también para patache. Este maíz también se llama maíz morado. Sirve para chicha morada. También sirve para mazamorra. Este maíz se llama jancasara. Sirve para cancha. Toman su chichita, su vino y pichan su coca. Y empiezan. Primero se jayuaricon a la Pachamama. Los varones trabajan con el chaquitaje. Aquí les muestro el chaquitaje. Y las mujeres trabajan con el huancaino. Y cuando llegan las 10, se jayuaricon a la Pachamama pichando su coca, su chicha agrian con su chicha y su vino. Y así trabajan. Y amarran a los dos toros cuando la tierra está muy preparada. Y así amarran a los dos toros con el yugo. Y cuando llega a las 12, la mujer debe que llevar la comida de las mincas y comen. Y cuando terminan de comer, pichan su coquita y su chichita y vino toman. Y así trabajan. A veces las personas juegan y explicar cómo se siembra el maíz. Y ahora voy a invitar a mi hermana para que me ayude. Mi hermana va a ser el que va a buscar. Las personas trabajan con su estrategia porque el toro no puede llegar hasta el canto, porque la vaca es grande. Y empezamos. Vamos a sembrar a 30 o 40 centímetros. Y así. Y algunas veces juegan así. Así juegan. Y la mujer se pega al varón. Y así siembran su maíz. Este maíz se llama en castellano maíz amarillo, pero en quechua llamamos ubina. Este maíz sirve para chicha, para todo.
Este maíz lo llamamos en quechua salsa. Este maíz sirve, y este maíz comemos en mote. Ahora sí, este maíz se llama janca. Y este maíz es en su cancha rico. Y la cancha es bien para nuestra salud. Este maíz morado se llama culi. Y es rico en su chicha morada. Ahora, paracay. Este maíz se llama paracay y sirve para mote. Y este maíz se llama chulpi. Y es rico. Y es rico en su cancha. Es muy suave. Y es muy rico. Este maíz se llama taque. En quechua se llama milicida. Este maíz debes guardarlo en tu taque. Una vez removió la tierra, el arado hace guachos, como es. Luego las señoras ponen el maíz y también le pasan con abono. Y otros señores lo tapan. El primero mujumameo abre la semilla. En este momento están entregando a la Pachamama en esta tarde. Bueno, primeramente, imapaqmi sumaq mawt'inpi para qayninchis sumaq phatachim hank'amukunchis imapaq hank'asara matipi tumananchispaq upenamukunchistaq sara lawacha mijunanchispaq aqnachu manachu wayqiykunay aqnarik. Entonces noqaykupis kay Santa Tierra Pachamamanchikman kay sumaq simillanskunata entregaykusqanchikta noqaykupis tinkaykusaqku kay muhu mamanchis entregayusqanku noqaykupis como labrador tinkaykusaqku. Amang lorotap sohankichu. Amang yututap sohankichu. Amang siksitap sohankichu. Pachamama Para taychaqa Santa Tierra Pachamamay mañakunki. va a entregar a la Pachamama. Con somos la orenque Pachamama. Pachamama vamos a hincar, entregar aquí está el Pachamama. En la tarde le vamos a entregar al Pachamama. Vamos a entregar. Y como vemos, aquí el tío ya se está alistando ya su tapia. Y va, allá va a su pueblo, va. No, así nos alistamos en mi comunidad. Y allá ya están trabajando ya.
En ella todo esto maizal vamos a sembrar maíz. Ahí hay guano también, cargas de guano allá. Nosotros lo primero quemamos el hierbas que hay en acá, mira, secos, esos quemamos y después traemos de Chacahueco agua. Mira, traemos acá y regamos. Después así como ven, así hacemos sus surcos en acá y en su atrás ponemos maíz y eso con huancaino le tapamos y acá ponemos maíz y la tapamos. Allá ya está, mira, ya se está alistando el guano. Ya está teniendo ya el maíz también. Y así. Mira, acá ya está sembrando, como vean, mira. Acá le está poniendo, mira. Acá y hasta allá está poniendo. Ahí está el guano también, está trayendo. Mira, con natural de corral, no hacen con otros maíz, otros hacen con otro maíz, pero no crece para que vendan, no hacen así. Esto corral de guano es natural. Como vean, mira, la tapado, mira. Acá estaba hueco, uno más, mira. Acá, como vean, otra vez. Mira, acá le está poniendo. Allá está empezando ya. Mira, acá guano viene a su arriba. Y mira, lo van a ver, le va a tapar. Mira, acá está, ¿no es cierto? Le va a tapar, mira. El toro le va a tapar. Mira, ahí está, mira, que la ha tapado, mira. Le está tapando.